¿Ves que te digo que somos multitarea? Que somos multitarea. Para todo. Era verdad. Bien, nos encontramos acá en el Palacio Taranco. Nuevamente estamos cubriendo una entrevista para De Fogón en Fogón. Saludamos a Roberto Sabán ahí detrás de las cámaras. Y también con mucha alegría de poder salir nuevamente a las tablas en términos de teatro, pero bueno, en este caso a nuestras andanzas. Estamos en lo que es la reconstrucción del Palacio Taranco. Esta parte de que después vamos a estar compartiendo con ustedes es una parte nueva que el Palacio Taranco abrió, digamos, sus puertas con toda una restauración, pero como verán, conservando parte de lo que fue, de lo que es el acervo histórico del Palacio Taranco. Se da a llamar arquitectura y memoria. Así que nada, y acá recibimos, como siempre, saludamos a la directora del Palacio Taranco, que siempre hace posible que podamos estar entrevistando en un lugar lindo a las personas que invitamos para ser entrevistadas. Y hoy estamos nada más ni nada menos con Jorge Bolani. Hace algún tiempo se nos ocurrió, Jorge, empezar a entrevistar a grandes personalidades de nuestra cultura, de nuestro teatro, gente que de alguna forma u otra ha aportado a lo que es el Uruguay, ya sea en la historia, en el teatro, en diferentes modalidades. Así que bueno, hoy te tocó a vos y vamos a ir hasta el hueso, por así decirlo. Y te agradecemos que hayas aceptado primero que nada y que puedas compartir con nosotros esta entrevista. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. Me interesó mucho lo de ir hasta el hueso. Vamos a ver cómo está. Yo soy bastante piel y hueso, así que vamos a llegar enseguida. Muy bien. Sí, lo de carne lo dejamos para otro momento. Seguro. Siempre. Es como se decía antes, es la característica genética. Yo el otro día encontré fotos mías yendo con mis abuelos a Piriápolis a los 13 años en una bicicleta y me quería morir, porque es el mismo cuerpo que tengo hoy. ¿En serio? Igual. Sos un afortunado. Con cara de gurí, no con esta cara de, digamos, de fósil. Lo dice él. Y sí. ¿Sos único hijo, Jorge? Exacto. ¿Te lo había comentado alguna vez? No sé, pero te lo pregunto porque tenés todo el aspecto de ser único hijo. Ah, sos psicóloga. Bien. También. Tengo todo el aspecto. ¿Cómo es el aspecto de ser único hijo? Y bueno, tiene sus pros y sus contras. Una de ellas es, por ejemplo, la sobreprotección, que la sufrí, no me daba cuenta al principio, después la sufrí cuando era un poquito más adulto. Que a uno le quedan resabios de esa cosa de hijo único, que todas las miradas están puestas sobre tu persona y el cuidado, y que no te vaya a pasar nada, como se decía antes. Claro. Y bueno, pero llega un momento que la vida te desafía a que lo tenés que resolver solo. Y bueno, pero por suerte eso es parte del crecimiento. Me hubiera gustado tener hermanos. Sí. Sí, me hubiera gustado. ¿Y adoptaste a alguien como hermano cuando eras chico? Sí. ¿A quién? Sí, lamentablemente partió hace unos pocos años. A un amigo que me hice en mi zona barrial, que siempre fue el Cordón, y muy brevemente, antes existían, para una marca muy famosa de productos lácteos, que sigue existiendo acá, notoriamente, locales pequeños en los barrios, que eran como sucursales, y tú ahí comprabas todos los productos lácteos. Y un día, esperando algo que fui a comprar, vi que había un muchacho
del lado de atrás del mostrador, pero un poco más alejado, comiendo una milanesa con papas fritas. Y al lado estaba una señora que después me enteré que era su madre, y en el mostrador estaba su padre. Ese muchacho que es tocayo mío, Jorge Espina, lo que es estar hablando y sacando un tema, porque tiene que ver con la imagen. Sí, sí. Este hombre después llegó a ser la persona que en el Museo del Archivo General de la Imagen, ¿no?, en la calle Sarandí, que sigue existiendo, era quien filmaba todo, porque él se recibió de operador cinematográfico. Ajá. Y toda su vida vivió de cine en cine, ¿no? Ah, mirá. El operador, y además un tipo muy formado, con viajes al exterior donde se perfeccionaba, y ese fue mi gran hermano de la vida. Ah, qué lindo. Me llevaba 3 años más o menos. Y bueno, yo en ese momento tendría 15 por ahí, él tenía 18, y se convirtió en un hermano mayor, también muy protector. Pero bueno, pero lo importante fue la relación que desarrollamos. ¿Cómo se llamaban tus padres? Mi padre se llamaba Rogelio y mi madre Oelia, sin F. Oelia. Sin la F de Ahí va. Ofelia. Oelia, no sé de dónde salió ese nombre, nunca más lo escuché en mi vida. Mi madre, ama de casa y modista. ¿Te hacía los vestuarios? No. Y mi padre, que hizo el servicio militar porque era sanducero, y sus padres, o sea, mis abuelos paternos, eran militares. Ajá. Mi abuelo. De mi padre, ¿no? Ajá. Y lo hicieron hacer el servicio militar. Y terminó trabajando en el Ministerio del Interior. Terminó como policía, oficial inspector, administrativo. Trabajaba en Interpol. Cuando se jubiló en Interpol. ¿Y cómo te surge a vos la beta esta de... Sabemos que empezaste en el Instituto Cultural Anglo-Uruguayo. Yo diría que esa es la segunda etapa. Es la segunda. La primera es porque Eso. yo salía de mi casa, calle Carlos Roslo, 1480, entre Mercedes y Colonia, y enfrente a mi casa estaba el Teatro del Galpón. Ah, mira de dónde viene. El Galpón fundante, ¿no? Sí. Fundacional. Exacto, cuando estaba... se vendía a los vecinos, rifas y todo eso. Sí, no. Cuando se empezó a construir. Digamos, construido por sus propios... Dueños. Primeros integrantes. Era una barraca ahí. Sí. Y entre todos la fueron haciendo. Mirá. Increíble. Yo calculo que habría gente de distintos oficios también, pero ellos se metieron y fueron fundadores. Estoy hablando de gente tipo Juan Manuel Tenuta, Blas Braidot, Sara Laroca, Atahualpa del Siop, Rubén Yáñez. Rubén Yáñez. Sí, gente realmente importante para la cultura del Uruguay. ¿Y cómo te acercaste al galpón? Y cruzaba la calle y me escapaba de mi casa, también como hijo único, y después se enloquecían porque me buscaban por todo el barrio, hasta que se dieron cuenta que yo no iba a hacer ninguna travesura, como se decía antes. No, la travesura era cruzar el Teatro del Galpón y me encontraba con
con los ensayos, con los actores maquillándose, vistiéndose, preparándose para una función. Vi cientos de ensayos. Me supe de memoria cantidad de obras. Y en un momento dado me bautizaron la mascota del galpón. ¡Ay! Tan chiquito. Sí. Y nunca te dijeron, bueno, ya que te gusta tanto, Me lo vení y dijeron. hace de niño ¿Me lo dijeron? o de adolescente. No, de niño. Me lo dijeron, me lo propusieron y se hizo. Ah, ¿y qué hiciste? Porque ellos muy pronto en el galpón abrieron escuelas de teatro o talleres de teatro, que no eran ahí, eran en la calle Mercedes, una casa vieja. Y ahí daban clases también, empezaron a dar clases. Y los alumnos, cuando llegaba fin de año, hacían sus muestras de teatro. Y un día uno de los profesores eligió para hacer Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, y eligieron para los 4 duendes a 4 niños. Ah, Se le ocurrió 2 niñas y 2 gurises. Uno de esos gurises era yo. Y bueno, fue una experiencia increíble, fueron 2 noches nomás, ¿la única vez que actuaste en el galpón? y la única. ¿Y cuál fue tu formación después? ¿Qué escuela? ¿O no hubo escuela, simplemente? No, hubo, sí. Después viene esa segunda etapa, que yo ya tendría 20, 21 años. Yo estaba estudiando inglés en el Anglo. Estaba como una carrera larga en el Anglo. Esos cursos larguísimos. 9 años. Y cuando estaba ya casi terminando, un día un compañero me dice: Jorge, ¿no te animás? ¿No te gustaría? Pues yo hablaba mucho de teatro con mis compañeros, porque veía mucho teatro, no solo en el galpón, sino que iba a la Comedia Nacional. Ahí me llevaba mi madre, después iba yo solo, ¿no? Y me dijo: ¿no querés integrarte al grupo amateur de teatro para hacer teatro en inglés? Y se me cumplió un primer sueño del pibe: hacer teatro En inglés. y en inglés, que me fascinó hasta este momento. Ajá. ¿no? Me fascinó siempre el inglés. Y me quedé 5 años haciendo teatro en inglés. Creo que hay poca gente, digamos, hay pocas actores o actrices que hacen obras en inglés. Creo que, no sé, es como raro igual, una rareza. Hay un grupo que se llama los Montevideo Players, Ajá. que están en la calle Acevedo Díaz, que tienen una salita muy casera dentro de una casa de estilo. Tienen una sala como para 50, 60 espectadores. Y va más que nada la comunidad inglesa, ¿no? Claro. Más que nada. Es como para un grupo determinado, ¿no? Profesores, Exacto. docentes. Ajá. Pero podés ir perfectamente. Sacás la entrada y vas a ver algo que te interese. Tienen un pub abajo, lo que no puede faltar nunca en un teatro inglés. Y ahí, bueno, tenés cerveza y algunos comestibles, pero básicamente tiene que haber un líquido importante. espirituoso. Exacto. Bueno, Sí. no, para cerrar esto, Sí, sí. si me permitís. Un día abro un diario de aquella época, ¿no? De los años 70, y veo un título: Teatro Circular llama aspirantes actores, presentarse para la prueba de la admisión. Y bueno, y ahí empezó otra historia. Ahí empezó otra historia. Ahí me presenté, quedé en esa especie de casting que hacían, y me quedé 30 años. Es mi segunda casa. Claro, claro. Fuiste por una changa y quedaste efectivo. Sí, no, y además, claro,
no podías vivir del teatro para nada. Sí, igual hiciste teatro en los tiempos oscuros de la historia uruguaya. Yo Resististe en el circular vos, como muchos otros. Resistimos. Exacto. Sí, resistimos. Empecé la escuela cuando estaba por darse el golpe de Estado. El golpe de Estado. Hice los 4 años, fueron en ese momento, y cuando egresamos ya estábamos en plena oscura etapa terrible. Y bueno, y con todo lo que pasaba con la cultura, ¿no? Que fue muy perseguida, fue tremendo. El cierre del Galpón en el 76, y nosotros estábamos esperando que vinieran también. Uh-huh. Pero el objetivo siempre fue, para hablarlo claro, el objetivo era el Partido Comunista. Por lo tanto, el Galpón. Y fue el desastre que fue. Le cambiaron el nombre, le pusieron Sala 18 de Mayo. Y bueno, y después fue el exilio para muchos, la cárcel y el confinamiento para otros. Fue una etapa, pero como tú decís, hubo una porción del teatro que se quedó a resistir. Ese fue el circular. El circular fue uno de ellos. ¿Y cómo hacían, cómo elegían un repertorio justamente para decir lo que no se podía decir? Bueno. Pero le encontraban la vuelta. Y bueno, fuimos afortunados porque en ese momento, fruto de ese desastre que había sido en el Galpón, uno de los integrantes se vino para el circular, que era el maestro Jorge Curi, que fue nuestro maestro, nuestro enorme maestro y director de teatro. Se quedó 20 años ahí. Y bueno, y ahí surgieron El Herrero y la Muerte, Doña Ramona, Esperando la Carroza, y a todo la maestría de él y de una dramaturga importantísima que era Mercedes Rein. Entre ellos formaron un equipo de dramaturgia y, como vos decís, le buscaron la vuelta para que la gente entendiera el subtexto, ¿no? Uh-huh. ¿Y sentiste en algún momento contigo específicamente, hubo algún tipo de agresión verbal o física de los militares? No. En ese sentido me puedo considerar afortunado, pero no. Claro, yo militaba teatralmente. Qué linda militancia, ¿no? Qué linda militancia. Y era una muy linda militancia institucional, porque nosotros éramos actores. Íbamos los fines de semana y hacíamos una pintada del teatro, lavábamos, limpiábamos los camarines, hacíamos puertas, hacíamos boletería. Era teatro independiente en su máxima expresión. Y bueno, pero otros compañeros, eligieron también hacer una militancia un poco más política y algunos tuvieron más suerte que otros, pero hubo gente que la vinieron a buscar, otros que se pudieron ir del país, y fue una etapa muy... El público, cuando entraba, era increíble, porque era casi uno de los pocos lugares de reunión. No podías estar en una esquina de Montevideo más de 2, 3 personas, uh-huh, porque te disolvían, te pedían los documentos. Era un lindo pretexto también el teatro como para colectivizar también con el público. Exacto. ¿Y qué diferencia, que sabemos cuál es, vivir del teatro para cualquier actor o actriz es como el sueño, ¿no? Y en ese sentido vos estuviste como en las dos caras de lo que es el teatro, tanto el teatro independiente, como bien lo decís,
que encuentra los recursos y a veces hasta más creativo, ¿no? En ese sentido. Que después pasar a la Comedia Nacional, claro, ahí pasás, es el único, el actor o la actriz que está en la Comedia Nacional es el único actor rentado 100%. Sí, que le pagan justamente para ejercer... claro, es una labor municipal, porque la Comedia Nacional depende de la Intendencia. Y te pagan el sueldo, cargas sociales y todo, ¿no? Hablemos de aguinaldo, licencia vacacional. Tuve la suerte de ser elegido sin concurso, de ser elegido por designación directa y me quedé... Pero ya tenías una trayectoria. 10 años, sí, tenía un montón de años. 30 años en el circular. Sí, más... ¿Cómo te van a hacer un casting? Más casi 10 de teatro, de experiencias más bueno, independientes sí. por mi cuenta. Y nada, bueno, eso. Pero la pregunta interesante es la otra. Que se hacía teatro por amor al arte. Bueno, empezaron algunos recursos, como por ejemplo, hacer un poco sistemas cooperativos, pero todo era de lo que entraba por boletería. Era casi podríamos decirle changa, ¿no? Pero una changa que... Todos trabajaban aparte del teatro. Era imposible no hacerlo, ¿no? Y si querías armar una familia, muchos quisieron hacerlo solamente con los poquitos recursos que podía dar el teatro y... No tuvieron suerte. No. ¿Consideras que hay demasiados actores y actrices para lo que se necesitaría? No, eso es un fenómeno muy espontáneo. Capaz que falta un poco más. Hay algunos talleres de teatro en que la gente realmente no va con la aspiración de ser actor o actriz más profesional. Viste que hay muchos talleres. Es increíble Claro. la cantidad de talleres que hay. Sí. Son los talleres de la llamada edad adulta, adultos mayores, pero hay jóvenes también. Y nada, bueno, pero van por motus propio, porque, bueno, se fascinaron como espectadores y quieren un poco olfatear qué es eso del teatro. Pero después hay escuelas que sí que han existido y existen. En el circular hay, en el Galpón, en el Tinglado, creo. No sé si cada vez pegan menos. Y en los últimos tiempos, también hay que decir, el Estado empezó a colaborar un poco, ¿no? Con planes de... Fortalecimiento de las artes. Exacto. Con fondos concursables. Sí. También pensando en una profesionalidad, es decir, que el actor pueda aportar a lo que es la seguridad social y todo eso. Es difícil igual porque... Es muy difícil igual, porque además no se puede contemplar a todos. ¿Y cómo llegas a jubilar? Se hace una selección. Y ahora lo que hay que hacer, todos lo recalcamos en charlas de este tipo, es reglamentar la ley. De teatro la independiente. Ley de teatro que fue aprobada en ambas cámaras, ¿no? Por unanimidad. Pero falta reglamentarla. Hay una comisión que se formó a esos efectos, muy nueva, debe tener un par de meses más o menos. En el sindicato de actores, en El sindicato de actores y en es FUTI. parte, FUTI es otra parte, está faltando algo. SUA, FUTI. Y Bueno, el Ministerio de Cultura tiene también un representante. COFONTE. COFONTE es uno de los recursos que también ofrece al teatro, ¿no? 2 veces por año, igual que fortalecimiento. Claro. De distinta manera. El fortalecimiento te da lo que llamaríamos unos sueldos por unos meses. Claro.
Y ahí, bueno, no está nada mal, No está mal, pero pero es a término. exacto. Y va fluctuando. ¿Cómo llegas al cine? Ah, al cine llego. ¿Por tu amigo este que adoptaste? No, es increíble. Alguna vez me llamaron para hacer algún extra, ¿no? Estando en el teatro, ¿no? Empezás a ser más conocido y realmente hasta el año 98, 99, prácticamente el cine acá no. No, Se haría una película por Claro. año. Yo recuerdo las épocas de 25 watts, por ejemplo. de que whisky. ¿Eh? Y de whisky. Bueno, a eso iba, pero quería llegar un poco cronológicamente. 25 watts en realidad fue un video casero que hicieron unos muchachos salidos de la Universidad Católica, entre los cuales estaba Pablo Stoll, Juan Pablo Revela, Daniel Hendler, Sí. Fernando Epstein, Gonzalo Delgado. Bueno, y esos muchachos dijeron, vamos a hacer algo, pero para sacarse el gusto. Hicieron un video realmente era. Y alguien puso el ojo y dijo, pero esto no está tan mal, esto hay que seguir desarrollándolo. Yo no tengo mucho los datos, no quiero payar de cómo terminó la experiencia, pero terminó en una película que fue tuvo una repercusión muy grande, no solo acá, Eso. en Al el exterior. exterior. Y eso fue como la semillita que pocos años después Pablo Stoll y Juan Pablo Revela empezaron a pensar una historia muy diferente, porque 25 watts era una historia de jóvenes, era que lo retrataba un poco a ellos, pero acá se empezaron a interesar en una historia de gente veterana, como eran los hermanos Kohler, Sí. Jacobo y Herman. Ay, me río porque esa quietud del cine uruguayo, ¿no? Representa, es un ícono Bueno, del cine uruguayo. Realmente es una película, yo Fascinante. no tengo ningún reparo en decir que para mí es una película, estupenda película, en todos los rubros. Sí, Y también validada en el exterior proporcionalmente más que en el Uruguay. Premio en Berlín, premio en España, San Sebastián, premio en ¿de qué año? Japón, Sí, sí. premio en el Festival de Cannes en Francia. Ahí yo estuve presente, nadie me lo contó. Bueno, entonces llegué por casting. Me llamaron un día y me dijeron si me quería presentar a un casting. Y cuando llego, estaban los dos directores y me dicen, mirá, nuestra intención es hacer una película que tiene 3 protagonistas, 2 masculinos y 1 femenino. Queremos que hagas los 2 casting para los 2 personajes masculinos. Me explicaron un poco, muy poquito, 3, 4 rasgos de la película, 3, 4 rasgos de los personajes y a la cancha, a improvisar, de acuerdo a lo que yo había escuchado de parte de ellos. Medio como que me colgué con un personaje, medio como que me interesé por el personaje de Jacobo, porque bueno, era un tipo, no sé, las características que tenía. Se desarrolla el casting, hago el otro personaje, me dijeron, bueno, ahora hay que esperar un tiempo porque nosotros vamos a evaluar. Evaluar, claro. Un día me suena el teléfono en mi casa y me dicen, Jorge Bolani, sí, hablamos de la productora
Control Z. Ah, tenemos una buena noticia, quedaste para la película. Y ya que estamos te decimos, quedaste en el personaje de Herman, que era el otro. El otro, sí. No era Jacob. Igual. Fue una alegría, una sorpresa increíble. Porque bueno. Y después empezaron la etapa de ensayos. Una etapa de ensayos tipo teatro, ¿eh? Donde improvisábamos mucho. Ah, mirá. Dejaban improvisar. Sí. Fue muy buena. Muy, muy buena y nos sirvió mucho de sustento para la filmación. Un día me contaste algo que quiero que me lo reveles hoy. Vos me dijiste, la carta que yo le di a la actriz. ¿Qué carta? Una carta que le diste a la actriz. Sí, mi personaje. Sí, tu personaje le daba la carta. ¿Qué decía esa carta? Bueno, esa carta es un secreto que no será revelado jamás. Nunca lo vas a decir. No, y la actriz te va a decir lo mismo si un día la entrevistas. Tenemos códigos. Tenemos de no decirlo. No, pero lo hicimos. Pero es algo tan secreto. Entre nosotros dos. Porque ella me da una carta y yo la agarré, la guardé en la película, la guardo, la dejo por ahí medio. Sí. No le doy mucha bolilla. Como ocurre en la película, ella está muy colgada con él, pero él es un medio chanta, sí, ¿no? Y seductor y no sé qué. Total, pero total. Él llega el momento, se va al aeropuerto y se va para Brasil. Y le importa nada, no le importa nada. Y yo, cuando terminó la escena, nos fuimos para el hotel, no sé qué. Yo estaba con la ropa del personaje. Cuando terminó el día de rodaje, metí la mano en el bolsillo y saqué la carta, una carta breve, pero de personaje a personaje. Ese texto es maravilloso. No de actor a actor. No. De no personaje. De actor. De personaje. De Marta a Herman. Entonces, que no estaba dentro de la película. Eso que pusieron es parte de usted, de una complicidad. Entonces un día dijimos con Mirela Pascual, se llama la actriz. Con Mirela dijimos, esto no se lo vamos a contar a nadie. Y si nos llegan a hacer entrevistas, nadie lo va a saber tampoco. Y pero sí contaste. Vos contaste parte, porque contaste que... Pero lo que dice el texto... No, eso no. Pero genera la curiosidad igual, porque si no cuentan nada, la gente no sabe. Esta pregunta que bien me haces, me la han hecho a lo largo de 20 años. Lo mismo hay otra pregunta que surge, ¿a dónde se va Marta al final? ¿A dónde se va? No quiero revelar mucho más, porque invitamos a que vean esa película, es un clásico, ya es un clásico, para lo que es el cine uruguayo. Sí, ya pasaron 22 años. ¿Te das cuenta? Del estreno. Sí. Es una locura. En ese momento, que era el año 2004, y bueno, entre el 2000 y 2000 y cuando se hizo Whisky, se hacía... Me acuerdo que se había hecho aquella película En la puta vida. En la puta vida, es verdad. Y alguna otra que yo no recuerdo bien, pero eran 2 películas por año. Claro. Y lo comparás con 20 años después al hoy, y entonces ha habido un crecimiento muy bienvenido para el cine, ¿no? Porque han venido otras financiaciones, coproducciones. Igual, claro, somos Uruguay. Se viene a hacer mucho cine acá. Pero no con actores uruguayos. Bueno, es decir, utilizan la infraestructura del Uruguay. Que ahí tenemos muy buenos técnicos, formados acá en la Escuela de Cinemateca, o se me escapa alguna otra escuela. ¿Dodeca? ¿No? Dodeca podía ser otra. Dodeca podía ser otra.
Pero una película que no es tan conocida, Una bala para el Che. ¿Eso qué hiciste ahí? En verdad hice un personaje secundario, Ajá. y tengo un par de diálogos con uno de los protagonistas masculinos, que recuerdo que lo hacía el actor Sergio Mautone, que hace bastante teatro acá. Sí, Sergio Mautone, ahí va. Que fue presidente de SUA. De SUA, sí. Y ahora está en la sala épocas en que Camacuán. creo recordar, tú estuviste bastante cercana a SUA, ¿no? Yo estuve en la directiva de SUA cuando estaba Sergio Mautone. Bueno, ahí está, entonces me Sí. acordé bien. Sí. Te asocié bien. Sí. Creo que te conocí un poco más ahí. Y me veías en bicicleta también a la costa. A veces te veía, sí, Escuchá. yendo para afuera. Me quedé pensando, decime alguna anécdota linda, anécdotas lindas y feas de lo que es tras bambalina. Es decir, o durante la escena teatral o de cine. Viste que siempre los actores tenemos, ay, me acuerdo que tal día que nos pasó esto, lo otro. ¿De qué te crees? Y hay cientos de anécdotas. Claro. Uno a veces se resiste a contar cosas un poco desagradables, pero Claro. pueden ser de teatro también. Claro, teatro o cine. Y bueno, y si dejas a alguien en evidencia, no importa. Bueno, pero uno siempre puede tener el recurso de ser, Sutil. sí, más que nada, tener cierta reserva y no revelar determinadas cosas, pero en forma personal. Pero hay una anécdota que me ocurrió a mí directamente en pleno trabajo en la película Whisky. Ah, En la película Whisky hay una escena, estábamos en agosto, invierno implacable como el que está haciendo hoy en día en estos tiempos de entrevistas. Estábamos en Piriápolis. estamos hablando que eso fue en el hotel argentino en Piriápolis, se filmó la película Whisky. Sí, parte de la película, Parte de la película. transcurre en Piriápolis y otra parte en Montevideo. Y se programó una escena en que teníamos un diálogo, la protagonista femenina y quién habla. Pero ¿dónde la teníamos? En la escalinata que da a la playa, en las famosas escalinatas que hay. Sí, para bajar. ¿Verdad? Ella estaba sentada, pero no vestida de playa, vestida de particular, vestidos, y fumando. Y ella tenía se había hecho como una historia conmigo. Se notaba, o se nota, no quiero spoilear, que ella tiene como cierto gusto por intimar con el personaje que representaba yo. Entonces estaba sentada fumando un cigarro y yo estaba con mi hermano enfrente, en la Rambla, y en un momento, y ahí empieza la escena, me despego de mi hermano, cruzo la Rambla, porque sé que está ella, bajo la escalinata y me siento al lado. Un día de sol maravilloso y un frío, no sé, habrían 3 grados. La playa desierta, eligieron perfectamente el día. Nadie, pero nadie, ni en la arena, ni en el agua. Bueno, en el agua hubiera sido terrible. Entonces yo me acerco y tenemos un diálogo previsto. Entonces, ella me saluda, una cosa un poquito más formal, la voy a hacer lo más breve posible. Y de pronto, estamos hablando, me dice, ¿querés fumar? Y yo le digo, no, la verdad que yo no
Casi nunca, prácticamente nunca fumé y no me gusta el cigarro. Pero bueno, un poco por cortesía, esto entre paréntesis, le digo yo, pero te acepto una pitada. Le agarró el cigarro, ahora hay una pitada, y mientras que estoy dando la pitada, ella me mira y me dice, Namrek reloj. Yo la miro, le digo, ¿perdón? Y me dice, Namrek reloj. Es tu nombre al revés, Hermann Kohler. Así, eso no estaba en el guión. No, eso me la tiró en pleno rodaje. Ay, no puedo hacer eso. Entonces, hay una regla dorada en el cine que es, mientras que el director no dice corten, Hay que seguir. allá vamos. Y entonces, bueno, yo escucho eso y le digo, qué bueno eso. ¿Pero qué? ¿Pero lo pensaste ahora? ¿Cómo? Dice, no, yo sé hablar al revés. No puede ser. Y le digo, bueno, a ver, decime, la playa está vacía. Y de una me la larga la frase entera. Prrrá. Y seguimos. Y había un perrito. Pero eso está en la película igual, lo dejaron. Por supuesto, si estaba todo planificado para hacerlo sin que yo lo supiera. ¡Ah! La noche antes, esto es todo, es parte de la anécdota. La noche antes, cuando estábamos cenando en el hotel, éramos muchos, todo el equipo de trabajo. Charlando con ella, uno de los directores, ella miró algo que estaba en una pared del Hotel Argentino, lo leyó y dijo, ay, me mi ay, crack. Entonces ellos dijeron, pero ¿cómo? ¿Y lo podés decir, podés leer también? Y se los empezó a leer. Y entonces ella les contó que cuando era chica se aburría cuando salía con su madre, que la llevaban a hacer las famosas visitas familiares, y entonces se ponía a leer cosas que estaban en las paredes, cuadros, y aprendió a leer de derecha a izquierda. ¡Wow! Entonces el director con gran inteligencia, dijo, a vos misma. vamos a hacer esto en la película. Mañana vamos a rodar tal escena, pero no le vamos a decir nada a Jorge Bolani. Y fue todo planificado. Y quedó tan bien que la dejaron. Pero vos te prendiste para la improvisación también, porque podían no haber quedado en la película. Bueno, pero fui, digamos, ¿cómo es? Dócil no es la palabra. Fui orgánico con la escena. Seguí filmando. Y en un momento dijeron, corten, ¿no? Pues no son tan eternas las escenas. Claro. Y bueno, y se mataban de la risa, todo, porque me veían acá, oh, flaco, ¿qué es? Y yo lo único que quería era irme al motorhome, porque nos fuimos de ahí, éramos como 2 pingüinos, 3 pingüinos. Nos metieron, me acuerdo que entrábamos al motorhome, nos tapaban con mantas, nos daban chocolate, café. Estábamos absolutamente congelados. Claro. Pero valió la pena. La verdad que valió la pena. ¿Y en el teatro qué te ha pasado raro? ¿Ensayos o después de función? ¿O durante la función? ¿Por qué no? Durante la función. Bueno, durante la función nos pasó a varios actores que estábamos en el escenario de esperar a alguien que nunca entró. Esperando a Godot no era la obra. Bueno, ¿no? pero fue una cosa así. Esperando a un actor que tenía determinado personaje en el circular, fue una obra en el circular, que estaba en la cantina. Estaba en la cantina. En la cantina del circular. Pero fue no fue Pero por... ¿y no sabía que tenía que actuar en la entrada?
como decíamos antes, se boleó, se distrajo, calculó mal el tiempo. ¿Qué bolearse? Y estábamos ahí y bueno, empezamos un poquito a improvisar, no sé qué, pero pasó esto. La obra se llama, es muy famosa en Argentina y acá en Uruguay. Es una obra que dirigió Jorge Curi. ¿Cómo se llama? Va a venir. Esto pasa. Éramos 5 más o menos en escena. Y el diálogo se había terminado. Claro. Y otros compañeros y se empezaron a ir del escenario. De a poquito se empezaron, hay que decirlo bien, se empezaron a borrar. Se empezaron a borrar del escenario. Y fuimos quedando 3, 2. Cuando quedamos 2, a 2 de los que quedamos, otro compañero y yo, se nos dio por, como parte de la obra, de llamar Morales, era el nombre del personaje. Morales, se quedó dormido. Mire que tiene facultad, porque él estudiaba medicina. Él era un estudiante de medicina. Y salimos del escenario y el escenario quedó vacío. Por unos instantes el escenario quedó vacío y el público en el molde, como si fuera parte de la obra. Claro. Porque se hizo bien, se hizo profesionalmente. Claro, improvisaron bien. No, lo que fue la cara de ese actor cuando se dio cuenta que lo estaban esperando y volvimos todos al escenario, charlando, improvisando. Qué complejo eso. No, pasamos muchos nervios, pero la sacamos bastante bien. Yo calculo que alguien del público siempre se da cuenta de algo, hay algo raro. Esas cosas pueden pasar. ¿Otra? Ay, decís que tenés miles. Y sí, lo que pasa que, bueno, también tiene que ser algo que tenga cierto interés y cierto valor. Todas tienen valor. De lo que vale la anécdota. La anécdota, por ejemplo, esto pasó en un ensayo. Esto que voy a contar, en el Teatro Circular. Estábamos ensayando una obra de Ionesco, de autor rumano, que se llama La Lección. Sí. Son 3 personajes. Uh-huh. El profesor, la alumna y la doméstica, digamos como la señora sirvienta de la casa. Es una obra tremenda, terrible porque maneja mucho el absurdo, pero y también ocurre algo muy siniestro en escena. Pero no me voy a detener en la obra en sí, sino que estábamos en la etapa de, todavía no, estábamos recién empezando los ensayos, haría 8 o 10 días que estábamos ensayando. Y teníamos una idea muy primaria de los personajes. Fíjate que eran, no creo que ni 15 días. Habíamos hecho unas lecturas. Teníamos unas primeras ideas e imágenes de lo que podía llegar a ser esa historia actuada. Un día llegamos, la actriz y yo, que teníamos solamente ella y yo el ensayo, con Jorge Curi, siempre lo nombro, ¿viste? Es mi gran maestro, me tendría que poner de pie, pero la verdad alguien monstruo sagrado para la cultura uruguaya. Fue el que, me tomo este instante, fue el que
el que junto con el arquitecto Carlos Casina recicló el Teatro de Victoria. Ah, mirá. Lo que es hoy. De lo que soy. De lo que es hoy. Y se quedó él después de muchos años, ¿no? Hasta su fallecimiento. Vuelvo a la elección. Estábamos la actriz y yo esperando, llega el director. Entonces, bueno, dice el director, hoy vamos a hacer una cosa diferente. No vamos a hacer lectura. Estábamos como en esa etapa de cuando se leen las obras, primero se leen y se conversa con el director y te vas empapando de los vínculos, de la historia, del personaje. Dice, no, dice, vamos a hacer lo siguiente. Entren al escenario y hagan. Entonces, nos miramos con la actriz y yo dije, bueno, que no era algo muy típico del método de dirección de Curi. No. Él no hacía mucha improvisación. Él era un gran director de actores, de conocimiento de actores, la psicología, ¿no? Del actor. Cómo llevarlo sin que se dé cuenta. Exacto. Hacia el personaje. Y después, bueno, era un dramaturgo también. Cómo le encontraba la vuelta a las obras, ¿no? Para darle los significados más profundos. Más humanos y actuales. Exacto. También. Y que llegara a todo tipo de público. Entonces yo, bueno, agarré. Me acuerdo que en ese momento yo había ido unos minutos antes a una panadería y había traído unos bizcochos. Los tenía ahí con mi bolso. Entonces dije, bueno, abrí mi bolso, saqué un bizcocho y me largué al escenario. Me largué, ¿no? Empecé a comer, empecé a caminar y empecé a hablar, a decir cosas. Cosas que cualquier cosa decía. Porque me estaba haciendo como una idea muy primitiva de lo que yo pensaba en ese momento, a 10 días de empezar un proceso, de lo que era mi escena, mi personaje. Y caminaba para aquí, caminaba para allá. Y empecé a darme cuenta que la actriz no estaba. Y cuando la veo, yo seguía, ¿no? La veo que estaba así, al lado del escenario, durita. Una muchacha joven, recién egresada de la escuela de teatro. No ingresó al escenario. Se quedó así durita, pálida. Y yo seguía para aquí y para allá. Claro, yo tenía muchos más años de teatro. Claro. Y bueno, y me largué. Bueno, algo va a salir. Entonces, en un momento dado, ella corta y dice, perdón maestro, perdón Curi. Dice, disculpe, yo no entré a lo que usted pidió y le pido disculpas, porque yo no sé qué, yo tengo una idea, pero yo no sé qué hacer, qué voy a hacer, si estará bien, si estará mal. Y empezaron una clase de explicaciones, ¿no? Y él le dijo, fíjate lo que le dijo, tranquila, esto es parte del teatro. Dice, ¿lo miraste a él? Dice, ¿viste lo que estaba haciendo? Él no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Decía cualquier cosa. No tenía ni idea de cómo iba. Empezó, pero no tenía ni idea de cómo iba a terminar. Y eso es parte del teatro. Salió a buscar, le dijo. Salió a buscar.
Salir a buscar quiere decir que algo vas a encontrar. De todo eso. ¿No? No sé si en el espacio, en la imaginación propia de uno, dice, y esto, bueno, sirve como experiencia. Y bueno, a mí me dejó una enseñanza maravillosa también, a pesar de tener más oficio, y ella siempre lo recuerda, ¿no? Ese era Curie. Ese era cool. Entre otras cosas, ¿no? Vos sabés que acá, yo ahora, entre que vos gesticulás y todo eso, Sí, yo me paso gesticulando. pero sos una persona que lo tengo por acá, cómo te catalogó un crítico, y que me llamó poderosamente la atención esto, porque es tal cual, acá dice economía gestual. Economía gestual. Y es así, vos sos no Ah, ya no es entendí. una cosa grandilocuente lo tuyo. Exacto, entiendo. No entras al teatro y decís, esta cosa de los actores como... Sí, sí, te sos entiendo. como en esa humildad, en esa Eso tiene que humanidad ver- que tenés. Sí, yo creo que es algo con lo que... ¿Vos creo te que- das cuenta de eso? Sí, me empecé a dar ¿O lo cuenta haces a propósito? con los años. No. Eso va a favor de la credibilidad. Te lo crees vos primero. Sí, y creo que eso influye en el espectador. Sí. Cuanto más natural, pero a la vez profundo, el espectador te cree. Más se lo cree. Y si te cree, funciona. Porque el espectador se prende. Claro. Pero hubo una escuela muy, hasta yo te diría Shirgun, Bueno, esa escuela, la vieja escuela. Es todo un tema, porque es un tema- que creo que sigue existiendo. sí, No sé si vos lo percibís. pero cada vez se tiende a menos. Bueno. Hubo una etapa en que la gestualidad dominaba todo, ¿no? Claro, era como muy. Yo no estoy en contra declamación. de la gestualidad, yo no estoy en contra, yo soy docente de teatro, no estoy en contra, pero depende del personaje y de la situación. Sí, pero vos con esa Depende. economía gestual podés hacer cualquier personaje. Bueno, pero, Por eso sos bueno. Pero por ejemplo, tú la viste, yo creo recordar que tú fuiste a ver Ay, la que- lección. Sí, y Meyer Hall, Bueno, por favor. y ahí yo gesticulaba mucho. Sí, pero era necesario. Lo que pasa es que tiene que ser creíble. Después acá dice- No como decía Meyerhold, un actor marioneta, que no hay, Claro. al final sos una máquina de moverte, los brazos, las manos, la cara, lo que sea, y está todo tan sobreexpresado que el espectador... No te cree. Demasiada información. Ahora, hay personajes a los cuales es necesario que sean así, pero depende de la obra, depende de la situación, depende del personaje. No te he visto en ninguna obra que seas como extremadamente expresivo en la gestualidad. Después, mira, gran expresividad desde el silencio. Es como mucho. Bueno, Que sos sos expresivo desde el silencio. eso la verdad que Qué lindos halagos igual, ¿no? sí, es muy interesante que te digan ese tipo de cosas, ¿no? Porque el silencio, expresarse sin hablar, solamente con la mirada, la expresión del cuerpo y todo, y transmitir algo, es producto de la experiencia y del estudio, ¿no? De haberte metido mucho en el personaje, ¿no? ¿Por qué te gusta tanto? Te he visto en ámbitos que no son necesariamente, te he visto en ámbitos que no son necesariamente teatro. Sí. Estás mucho en actividades culturales, pero desde una perspectiva más de escritura, de qué sé yo, de bellas artes en el sentido Sí. de ¿por qué? Como en la Academia Nacional de Letras, Exacto, exacto. Porque sí, tuviste una mención, por acá tengo, la Academia Nacional de Letras
asumiste el sillón Javier de Viana en el año 2016. Sí, se están cumpliendo 10 años. Sí, Recién me estás haciendo dar años. cuenta. Y en tu discurso dijiste la imaginación como motor de los procesos creativos. Está. Es un poco lo que estábamos hablando. Es lo que estamos hablando. Es un poco eso. Y por eso es que te gusta asistir a esas actividades literarias, por así decirlo. Bueno, en realidad un día me llamaron y yo no tenía ni idea de lo que era la Academia Nacional de Letras por dentro. Porque abrieron un poco el abanico, porque ahí adentro hay lingüistas, historiadores, traductores, Un mundo interesante. doctores en leyes. Hay un doctor en medicina que es el hijo de dos grandes escritores de este país, Amanda Berenguer y José Pedro Díaz. Y bueno, y es médico, pero le gusta la literatura. Y un día me llamó Wilfredo Penco, que es doctor en leyes, y está ahí, bueno, y me dijeron si quería estar ahí. Y me interesó, como no me produce demasiadas pérdidas de tiempo con respecto a los ensayos de teatro. Pérdida de tiempo no. Digo, no coinciden los, digamos, con inversión de pero sí es una tarea linda. ¿Y por qué me la relacionaba con el teatro? Bueno, lo que pasa es que yo he ido a No, eventos. porque digo, salís como del foco de lo teatral, de asistir a ensayos, de ir a obras de teatro, vos a ver obras, pero te he visto como muy seguido en esas Pero otras. quizá no me viste tú, pero sí he estado en eventos de la academia en los cuales he leído poesía. Sí, he visto, estuviste en la biblioteca. En eventos con Ricardo Pallares, también Sí. lectura de poemas, de libros de otros compañeros. Sí, es verdad. Sí. Y bueno, y he colaborado en otro tipo de Sos actividades. un ser muy humilde. Sos humilde a pesar de esa grandeza que tenés como actor y como persona también. Tenés una hija. En realidad tengo 3. 3. Tengo La más chiquita y después... tengo un varón y una hija de una primera matrimonio y una hija chica con una segunda pareja que dentro de 2 meses cumple 15. Te podrás imaginar en el viaje que ando. ¿Cómo te llevas con ellos? No, muy bien, muy bien. ¿Les gusta el teatro? Sí, y bueno, los grandes fueron de la mano, ¿no? Un poco como espectadores y les gusta mucho. Aunque se dedicaron a otras cosas, pero desde niños me vieron mucho ensayar y actuar. ¿Te gusta comer? Me gusta. ¿Qué te gusta comer? Soy muy harinero. Y no se nota. No se nota, ¡Qué suerte! pero es por la genética. Me gustan los dulces. ¿Te gustan los dulces? Salados me gustan, pero no puedo comer. Por temas de salud. Tengo prohibida la sal. Pero me gustan. Pero siempre comidas como gustosas pero sencillas. Nunca voy a saber decir un nombre de una comida en francés o en inglés, pero sí macaroni, ¿no? A la carbonara, eso sí, eso me gustan, que son en realidad son los mostaccioli. ¿Te gusta la pasta? La pasta, sí. Claro, por eso decía que era harinero. Claro. Y el pan, la galleta, todo sin sal. La pasta es más difícil encontrarla sin sal, pero hay. ¿Cómo te sentiste acá en el museo? ¿Te gustó? Con mucho frío, pero bien. Sí. Y el calor de ustedes. No estuvimos bien en instalarlo, pobrecito, acá, porque atrás tenemos nada más y nada menos
que no es calor lo que está pasando acá atrás, es frío para conservar las obras. Claro. Bueno, nos conservamos. si me hoy. conservo yo, va a ser un milagro. ¿Nos podés recitar algo? Yo sé que al actor vos no podés así sacarlo como, che, recitate algo, como las abuelas cuando uno de chico le gustaba como teatro y eso. Pero algo de Meyerhold, ¿te acordás? No, no soy muy bueno para esto. No. No soy muy buen recitador. Sí podría decir, por ejemplo, algo muy libre, ¿eh? Sí, sí, como Digo, el bizcocho en el escenario. A mi elección. No soy muy buen recitador en el sentido de que no tengo cosas preparadas. Si un marido viviera 100 años, nunca lograría saber nada sobre la existencia real de su mujer. Podrá conocer el mundo, el universo entero, pero jamás va a tener una pista exacta sobre esa mujer. No es un texto mío. No. No es un texto mío. Es un texto de August Strindberg, autor sueco. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno. Acá con Roberto, conmigo. Muy amables Gracias. ustedes. Para otra te ponemos calentito. Sí, si sobrevivo, sí. Gracias.